Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Y vamos a comenzar con una noticia o con el contraste de noticias que, bueno, quizá pueda ser, le puede parecer a alguien anecdótico, pero yo creo que reflejan bien la tensión, la ansiedad que hay desde las filas del Miami contrarrevolucionario en torno a cualquier cosa que se diga sobre Cuba, sobre su economía, fundamentalmente. Esa economía que tratan por todos los medios de destruir, por ejemplo, los ingresos por turismo, y hacen todo lo posible. Bueno, pues hace unos meses, hace un tiempo, hace no mucho tiempo, leíamos noticias como esta. Con la cancelación de los vuelos a Cuba, se acaban los favores de Argentina a La Habana. Recordemos que Aerolíneas Argentinas, esta empresa pública argentina, bueno, digo pública por el momento, porque el gobierno neoliberal y ultraderechista de Javier Milei tiene un proyecto para privatizarla absolutamente, para reprivatizarla de nuevo, ¿no? Bueno, pues Aerolíneas Argentinas anunciaba hace poquito tiempo que cancelaba ya su vuelo semanal a Cuba, bueno, pues porque no le daban los números, porque tenía pérdidas, etcétera. Aerolíneas Argentinas cancela su vuelo semanal a Cuba, asegura que la ruta genera pérdidas. Y bueno, esta noticia generó dentro de esta fauna, vamos a decir, violenta y pro bloqueo de Miami, generó pues una euforia. Ya Argentina no va a dejar de apoyar a los comunistas. Leíamos cosas de esas en cierta prensa, alguna por cierto pagada con el gobierno, por el gobierno de Estados Unidos, con los impuestos de la ciudadanía estadounidense. Pero ¿qué ocurre? Que luego, ayer, leíamos esta otra noticia. A ver qué les parece. Después de Cuba, Aerolíneas Argentinas abandona Nueva York. O sea que resulta que no tiene tanto que ver con que Cuba haya perdido el turismo y que no haya, y que, bueno, Cuba, pues no se puede trabajar con Cuba porque es imposible, porque la economía cubana, porque se hacen mal las cosas y por tanto Aerolíneas Argentinas y ninguna otra compañía le puede interesar ir a Cuba. No, parece ser que no le salen las cuentas y tampoco a Nueva York. Qué curioso, ¿verdad? Bienvenido, Lázaro. Sí, curioso. Bueno, un saludo como siempre cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que son solidarios con Cuba, con el pueblo y la revolución cubana. Pues bueno, ahí es un ejemplo, claro, la verdad que da hasta risa, porque esta gente, estos mequetrefes mentales que están anidados en el sur de la Florida, en esas plataformas de butacón, micrófono, aire acondicionado, y que están pendientes de cualquier detalle, cualquier cosa, sin tener ni siquiera un análisis serio de lo que quieren tratar, pues ven ahora que esta aerolínea argentina que está calificada, o ellos mismos la califican, o sea, en Argentina como una aerolínea ruinosa, la más ruinosa del mundo, también tiene pérdidas, señala que tiene pérdidas cuantiosas de más de $500,000 por la ruta a Nueva York. Entonces, quiere decir de que es un problema de la empresa, no es un problema de que los vuelos a Cuba que van vacíos, que genera pérdidas y desde luego se pudiera pensar por parte de estas alimañas que están ahí en el sur de la Florida, de que ya el gobierno revolucionario, como ellos dicen, el régimen, ¿no? El régimen revolucionario, pues no va a tener por esa vía ingresos económicos. O sea, una forma, ellos la proyectan como una forma de apretar más la tuerca de este bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Entonces todo el que haga algo en contra del pueblo cubano, pues ellos lo celebran. Y es lo que está pasando. Pero se ve ahora ahí, a ver la noticia como la señalan, de que también se suspende
la línea la línea hacia Nueva York de esta aerolínea argentina. Pero esa noticia parece ser que no les interesa mucho, ¿no? Bueno, estos días ha sido noticia internacional este acto absolutamente violatorio del derecho internacional de la Convención de Viena, asaltar una embajada. Eso realmente es algo que no se le ocurre a nadie, ¿no? Excepto, por supuesto, a los peones de Washington, a los gobiernos ultras, y realmente estaríamos hablando en este caso casi de un casus belli, ¿no? O sea, de un caso de guerra. Después del asalto de la policía de Ecuador por orden del presidente de Ecuador a la embajada de México en Ecuador para secuestrar, para detener, para llevar a la cárcel a una persona asilada. En este caso fue el vicepresidente Jorge Glass, el ex vicepresidente Jorge Glass. Por supuesto, es un perseguido político, como lo fue Lula, como lo es Rafael Correa, quien fue presidente de Ecuador, y Glass fue su vicepresidente. Bueno, esto realmente es algo inaudito, es algo condenado por la comunidad internacional, como no puede ser de otra manera. Y como decíamos y analizábamos en otro material de Cuba Información publicado hace unos días, la prensa de Miami, la prensa de la ultraderecha, bueno, pues tratando de buscar justificaciones a todo esto, se remontaba al año 81 e incluso decía que Cuba, Fidel Castro, hizo lo mismo. Hizo lo mismo aquel año. Increíble. Y leemos varios tweets por ejemplo, El Necio dice: desmiento la fake news del medio ecuatoriano Primicias para desviar la atención sobre el grave crimen perpetrado por orden del dictador ecuatoriano Daniel Noboa. Bueno, abro hilo para demostrar que Cuba no invadió la embajada de Ecuador, curiosamente, Ecuador, en 1981, porque Primicias dice: el día en que Cuba violó la embajada de Ecuador en La Habana. Y el propio Rafael Correa, expresidente de Ecuador y sin duda el mejor presidente que ha tenido Ecuador en los últimos 30 años o más, o 100 yo diría, recordemos que Ecuador fue otro país, Ecuador fue un país que consiguió el retorno de centenares de miles de sus migrantes en Europa, porque tenían una esperanza, una oportunidad de vida. Mejoró increíblemente no solamente la economía, sino los servicios sociales, la educación. La educación fue un baluarte de su gobierno. Todo eso que después el traidor Lenín Moreno, con los votos de la ciudadanía que apoyaba a Rafael Correa y que votó por Lenín Moreno, porque era el candidato que apoyó Rafael Correa, bueno, pues Lenín Moreno traicionó todo ese proyecto y hoy nos vemos en esta situación. Rafael Correa dice: es mentira lo de que Fidel Castro, Cuba, invadió una embajada, curiosamente fue la de Ecuador, en 1981. En aquel año, 30 disidentes cubanos, 30 disidentes, yo diría 30 delincuentes cubanos, se tomaron la embajada de Ecuador en La Habana y retuvieron al embajador como rehén. Las fuerzas cubanas entraron a rescatarlo. La mafia mediática ya no sabe qué hacer para justificar a su muñeco de cartón. Y leemos una nota del diario El País de 1981, tomada de agencias internacionales, que dice: los asaltantes, delincuentes, no tenían filiación política. Esta gente buscaba un futuro económico y lo encontraron en las llamadas del gobierno de Estados Unidos y del establishment y del Estado profundo y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en aquel momento para que la gente se fuera a las embajadas. En aquel momento fue sobre todo la de Perú, pero también entraron a la de Ecuador. Los asaltantes exigen asilo político y han amenazado con ejecutar a sus prisioneros, embajador de Ecuador en aquel momento y 3 trabajadoras de la embajada, si interviene la policía. Es decir,
que las tropas especiales cubanas entraron a rescatar, a restituir la Convención de Viena digamos, y la propia soberanía de Ecuador en tierra cubana, ¿no? Que era la embajada. No tiene nada que ver este caso con el descaro y con la violación del derecho internacional que acaba de cometer el gobierno de Ecuador. Bueno, tremendo. Aquí vemos una vez más cómo estos odiadores, estas gentusas y las plataformas, no solo las plataformas, sino también los medios, algunos medios de derecha y de ultraderecha, que tratan de hacer un paralelismo en dos situaciones absolutamente antagónicas que no tienen nada que ver una con la otra. La acción de las tropas especiales cubanas, entonces 1981, están paradas precisamente por la Convención de Viena. Esta acción alevosa y realmente con un carácter terrorista en el suelo, violando la soberanía, el suelo de México en Ecuador, viola totalmente la Convención de Viena. Es violatoria del derecho internacional y deja un precedente realmente nefasto para la actividad diplomática en las embajadas, pues es territorio que hay que preservar, es territorio de los países que están acreditados, es territorio de una nación. O sea, no es que voy a entrar aquí a secuestrarnos. Y es una persona que está, el ex vicepresidente Jorge Glass, ha sido acogido en esa embajada, como lo acoge México. Lo estás acogiendo un país amigo y un país que acoge a alguien que está siendo objeto de una injusticia y de la miseria también humana y política que asiste a estos elementos de derecha que están, bueno, como bien tú has dicho, tienen, ¿cómo está Ecuador ahora? ¿Qué diferencia el Ecuador del presidente Rafael Correa a este Ecuador derivado de las políticas también nefastas, traicioneras de Lenín Moreno? ¿Qué diferencia? Pero bueno, tienen que buscar, miren hasta dónde se remontaron, hasta 1981, para intentar justificar algo que está condenado, repetimos, por la Convención de Viena y el Derecho Internacional. Bueno, realmente todo esto tiene que ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Tiene que ver con las posiciones, con el juego de posiciones geopolítico. El ajedrez. El ajedrez de América Latina tiene que ver con las elecciones de México, donde todas las encuestas dan como victoria a la izquierda, a Morena, al partido de Andrés Manuel López Obrador, aunque él no se presenta, pero por supuesto la candidatura que apoya. Estamos hablando de un Ecuador donde su presidente quiere llevar a cabo un proceso de referéndum y quiere, por supuesto, presentarse como la mano firme, todo eso, ¿no? Que parece que suele dar votos. Estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, estamos hablando de la visita realizada por la jefa del Comando Sur a varios lugares de América Latina y, por supuesto, los lazos... vamos a decir, umbilicales, el cordón umbilical que ata al gobierno de Estados Unidos, a su comunidad política y de inteligencia y militar, con los gobiernos de la derecha, sobre todo el de Argentina y también el de Ecuador. Y tiene que ver con todo eso. Y hay que decir que estamos ante una grave violación del derecho internacional, porque imagínense, por un momento, que el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, hubiera asaltado la sede diplomática española para detener y llevar a la cárcel, que es donde tenía que estar, a Leopoldo López, que fue asilado, acogido por el embajador español. Durante mucho tiempo después se fugó y ahora anda por Europa, por España. Imagínense qué hubiera ocurrido. Imagínense cuál hubiera sido la actitud
de cada uno de los medios de comunicación españoles. ¿Durante cuánto tiempo habría durado esa crisis? ¿Cuáles habrían sido las sanciones impuestas por la Unión Europea y, por supuesto, más por Estados Unidos? La comparación es clara. Imagínenselo. Sí, pero, bueno, pero con este caso, nada. sí, bueno, ahí vemos una vez más el doble rasero de los medios, los oligopolios mediáticos, de manipulación y desinformación masiva, que hay no solo ya el tratar de comparar, ¿no?, dos hechos que no tienen ninguna comparación, como hemos comentado antes, sino el hecho de silenciar, de minimizar como si prácticamente no ha pasado nada grave, no había que... Una pequeña crisis, un pequeño conflicto entre dos gobiernos. Dale. Y entonces, efectivamente, toda esta situación está vinculada, relacionada, no, vinculada con lo que acabas de comentar, o sea, las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en México. La situación de Ecuador ya lleva tiempo grave, muy grave, y que, bueno, el país se está descomponiendo, hay una criminalidad rampante, drogas, en fin, es un caos en estos momentos. Sin embargo, no se refleja en la prensa internacional. O sea, todo lo que se minimiza de una forma, cualquier situación que hubiera pasado, una pequeña parte de esta situación en Ecuador hubiera pasado en Cuba, que es impensable, ya estaría, ¿no? Vaya, Bueno, la invasión de Estados Unidos, no solo la invasión de los oligopolios mediáticos, sino la invasión real, física y militar de los Estados Unidos en Cuba, porque seguramente enarbolarían lo de siempre, ¿no? El problema que hay, aunque sea pequeño, es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, esta situación de Ecuador no tiene ese derrotero. Y vemos también, como tú has señalado, bueno, la actividad de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que, bueno, tiene en Argentina ahora, pues, una segunda casa o tercera casa. Al perrito faldero. Al perrito faldero. Y todo eso es parte de la geopolítica imperial intentando en una ofensiva para intentar retomar su dominio hegemónico en la región. Bueno, tú, Lázaro, te voy a mencionar el título de una película en inglés, a ver si te suena. Dumb and Dumber. No te suena, ¿no? No. Bueno. En Argentina, Paraguay y Uruguay la titularon como Tonto y Retonto. En Colombia y Venezuela, Tontos y más tontos. En Perú, El tonto y el más tonto. En el resto de Hispanoamérica, Una pareja de idiotas. Y en España, Dos tontos muy tontos. Esta película, interpretada por Jim Carrey y Jeff Daniels, pues me hace recordar o digamos, me hace sacar a la luz algunas de las cosas que he leído en estas últimas horas o días, procedentes de esta industria del odio, que necesita pues una serie de escribanos, de activistas de las redes sociales, que son no tontos, son retontos y más tontos, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño repaso a tres ejemplos, porque esto lo vamos a lo vamos a sacar de manera recurrente, porque realmente las cosas que dicen son tan estúpidas que podríamos estar riendo a carcajadas durante horas, ¿no? Una de ellas, Ralcano, dice: me gustaría saber cómo se espera que la gente impulse la economía en un país comunista, donde se eliminó la propiedad privada y la gente no es dueña del producto de su trabajo. En el siglo XXI y todavía gobiernos que arrebatan el futuro de su gente por ansias de poder y envidia. Bueno, este hombre, no sé si sabe algo de Cuba. Qué estupidez total. No sé realmente qué nivel de actualidad tiene este individuo, porque en Cuba eso que llaman la propiedad privada, aparte que jamás, o sea, siempre ha existido, eso
Pero si se refiere a la propiedad privada sobre sectores de la economía, hay que recordarle a este individuo que en Cuba hoy en día existe reconocido e impulsado como un factor complementario y que tiene un papel en la economía, un sector privado. No sé si este hombre se ha quedado dormido hace 30 o 40 años y de repente ha despertado de algún coma extraño. No, increíble, increíble. Este es un pequeño ejemplo de... Pero fíjate, pero ahí está la cuestión. Hay personas que están, o sea, totalmente, tienen su mente esclavizada o son mequetrefes mentales. Porque en el ideario del capitalismo, cuando tú penetras en la mente de gente como esta a través de sus opiniones, de sus desatinos, uno dice, bueno, esta gente tienen el capitalismo, y sobre todo el capitalismo de los Estados Unidos, de la potencia imperialista, no el capitalismo de Honduras, no el capitalismo de Haití. El que le tocaría a Cuba, ese no. Ese no les interesa. Ese no. Entonces, cuando ves eso y ves esas bueno, no se sabe si es opiniones o los vómitos que aparecen de este tipo de gente, vemos que su ideal de sociedad son los Estados Unidos. Ellos no piensan, si acaso, bueno, Europa, algún país, pero no, Estados Unidos, ¿no? Entonces, podemos ver la historia y plantear qué desarrollo tuvo la sociedad cubana antes del 1 de 1959, donde había propiedad privada y todo lo que quiere este individuo o lo que pretende señalar que no existe en Cuba. Es decir, en la Cuba actual, ¿no? Entonces, ¿qué desarrollo trajo y qué beneficios trajo para la sociedad cubana, para los trabajadores, para los campesinos? Para la mayoría. Para la mayoría de la sociedad, ese modelo. Porque estos ponen solo las fotografías de La Habana, del centro de La Habana, con una serie de carros con las fachadas pintadas o pintadas con el Photoshop. Sí, pero no salen de ahí. Y no salen de ahí. Y esa era la Cuba. Mira cómo era esta calle y mira cómo es ahora. Es un engaño total. Donde hay 4 edificios derrumbados y tal. No mencionan ni el bloqueo y, por supuesto, no mencionan todo lo que había alrededor, ¿no? Sí, pero eso, los negocios privados, lo privado, ¿no? Si fuera así, ¿por qué no hubiera tanta hambre en el mundo? Más de 800 millones de personas que pasan hambre, no hubiera tanta marginalidad, tanta exclusión social. ¿Dónde está eso? ¿Quién eran los beneficiarios de las grandes empresas, los monopolios de Estados Unidos? Cuba. Y una burguesía cubana. Y una burguesía parasitaria que respondía a los intereses de dominación y neocoloniales de Estados Unidos. Se respondía incluso hasta el mismo dictador Fulgencio Batista y todos los demás. No se puede centrar tampoco en la etapa de Batista, sino todos los demás desde que Estados Unidos oportunistamente intervino en los asuntos internos de Cuba en la guerra con el colonialismo español, contra el colonialismo español. Segundo capítulo de la película Tontos muy tontos. Javier Díaz, en una fotografía, en una piscina, nos dice: sábado con mi primo. Llegó hace poco de Cuba, se supone que este individuo está imagino que en Miami, y está feliz de iniciar una nueva vida y tener motivos por los cuales salir adelante. Lo tengo. Vivir en un país con libertad. A la voz. Esto me recuerda a mi ley, ¿no? Sí. Viva la libertad, carajo. Es tener una vida con propósitos y objetivos donde nadie te limite tu potencial. Algún día también en Cuba se podrá vivir como, atento, como en el resto del mundo. O sea, está Cuba, donde hay muchos problemas, que los hay, por supuesto, por el bloqueo sobre todo. Y luego está el resto del mundo, donde en el resto del mundo son países con libertad, donde se puede tener una vida con propósitos y objetivos y donde nadie limita tu potencial. Les ha quedado bien claro, ¿no? Bueno. Cuba y los 5.000, casi 6.000 y pico millones de habitantes. Bueno, pero es que es lo que estaba comentando antes.
Para las personas desafectas al pueblo cubano, a la revolución cubana, que hay que recordar que es apoyada, defendida y que es parte de la construcción, trabaja para mantener una Cuba libre, independiente y soberana y construir un modelo de sociedad diferente, alternativo al modelo capitalista, burgués, neoliberal, alternativo a eso. Entonces te encuentras con este tipo de gente que tienen una miopía muy profunda, incapaz de ver incluso las calamidades y los problemas que hay alrededor. Si está en Miami, parece que no está enterado de la situación de Miami, ya lo hemos comentado antes, 30.000 personas, más de 30.000 personas en las calles, malviviendo en las calles, languideciendo en las calles, aparte de las balaceras constantes, de la droga, o sea, todo ese cóctel es lo que está en Miami y este individuo no es capaz de ver, ni siquiera mencionar. Entonces, hay también una tendencia de personas, nacidas en Cuba, que dice, lo que pasa aquí no pasa en ningún lugar del mundo. Allá afuera. Allá afuera. Sí, sí, pero te dice así con una... Y uno se dice, pero estas personas tienen, y eso es parte de la colonización cultural, indudablemente, que tienen, cuando habla, ¿cómo dice este individuo? Algún día también en Cuba se podrá vivir como en el resto del mundo. O sea, lo que tiene en la mente como para esa persona, el resto del mundo es Estados Unidos. O sea, el micromundo donde vive. Ellos viven un micromundo y no quieren ver más allá porque tienen una miopía tremenda y además son mequetrefes mentales. Entonces, ellos dicen, el mundo es el micromundo engañoso donde viven ellos. Entonces aparece el individuo en una piscina y a ver si los ciudadanos y ciudadanas del resto del mundo pueden, viven, o sea, tienen una piscina para disfrutar, etcétera, etcétera. Y entonces habla también de nadie te limite tu potencial. Realmente hay que considerar que estas personas tienen un muy limitado conocimiento de la realidad del mundo. Hay un analfabetismo y sobre todo una idealización de la sociedad estadounidense, que bueno, sí, hay gente que le irá bien, otros que le irá mal, pero no es modelo de sociedad para un país como Cuba. Y aunque fuera... Imaginemos que Estados Unidos fuera un país que se vive genial y que no hay marginalidad. Incluso en ese caso no sería, vamos a decir, exportable. No se puede hacer una copia y pega de un país que consume 5 planetas, vamos a decir, en cuanto a recursos naturales, para mantener un elevadísimo nivel de consumo. O sea, incluso en ese caso sería imposible exportar ese modelo. Bueno, tercer caso de esta película... El tonto y el más tonto, una pareja de idiotas o dos tontos muy tontos. Habana de la Torre. Esta persona odiadora, una de las que se manifestaba en Bruselas por la ley Helms-Burton, que apoya, por ejemplo, en Twitter a Latinos por Abascal, apoya al partido ultraderechista español Vox, reside en Italia y va a todos los eventos de la solidaridad o del turismo de Cuba a reventarlos, a provocar, incluso ahí estuvo en el juicio contra nosotros, ¿no? Esta persona escribe algo en Facebook que te va a dejar alucinado por el nivel. Ella cuenta una historia, una anécdota, dice, de una amiga suya, cubana, que vive en el Estado español y que está en el proceso de obtener su nacionalidad, la nacionalidad española, que va al consulado cubano a hacer los trámites, perfecto, le proporcionan un número de cuenta para hacer un depósito por el pasaporte, etcétera, de 186 euros. Y entonces, les leo, mi amiga se dirige al banco para hacer la transferencia y se lleva una sorpresa desagradable. Le informan que esa cuenta, la del consulado, está marcada en el sistema como una cuenta relacionada con actividades terroristas. Por lo que
no puede realizar ninguna transferencia. Asustada, mi amiga regresa al consulado, les comenta que posiblemente le habían proporcionado un número incorrecto. Habla con la asistente de la cónsul y entonces, y aquí empieza el misterio, aparece un hombre con el aspecto de los que trabajan para la seguridad del Estado, represores disfrazados de personal diplomático, y le pidió amablemente que hablara en voz baja, ofreciéndole la opción de realizar el depósito de otra manera. Al día siguiente, mi amiga regresa al banco, le explica al director que la cuenta efectivamente pertenecía a uno de los consulados cubanos en España. El banco le informa que bajo su responsabilidad y con algunas formalidades adicionales podrían procesar la transferencia. Bien, antes de seguir, vamos a aclarar un poquito para el que no conozca todo este asunto. Cuba está en esa lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo, y ¿eso qué implica? Cosas como esta, que no se pueden hacer transferencias, ingresos, que todo el sistema financiero y bancario está secuestrado por la voluntad del gobierno de Estados Unidos, porque si hacen algún tipo de operación y se enteran, les multan. Y las multas pueden ser incluso de miles de millones de dólares si se juntan una serie de operaciones efectuadas. Es decir, esto es el bloqueo de Estados Unidos que impide esto, que puede ser anecdótico, e impide también la compra de alimentos en el mercado internacional. Bueno, pues lo que esta señora Habana de la Torre presenta, casi como si fuera culpa del gobierno cubano, y que además le da un toque de misterio absurdo y patético. No, patético y más allá. Pues, dice, y vamos a acabar, es evidente que la mafia comunista está desesperada. Quiero aplaudir a esta entidad bancaria y a todos los bancos serios que no se prestan a que la mafia obesa esté recaudando dinero para reprimir y explotar a los familiares en el extranjero con el fin de mantenerse a sí mismos. Esto ya es el culmen de la película Tontos y Retontos. Porque en el fondo está denunciando y explicando lo que es el bloqueo que ella apoya, pero luego encima se inventa una argumentación absurda y estúpida para más o menos acusar del bloqueo al propio gobierno cubano. O sea, es que ya más que esto no puedes hacer. Que apareció un personaje que de la seguridad del Estado, que o sea, siempre aparece a uno de estos, a un espía. Sí, un espía, pero qué nivel más rastrero, qué estupidez. Bueno, de verdad que no tiene calificativo esta persona malnacida en Cuba, ¿no? Porque tratan de, es lo que estamos hablando, o sea, un hecho, cómo lo manipulan, lo tergiversan, buscando la vuelta y cree que la gente creerán algunos, pocos, muy pocos. Ya lo habrán dicho, oye, que estás sacándole la cara al gobierno cubano, porque realmente si no se puede hacer ni una transferencia para la nacionalidad española, el bloqueo influye hasta la inmigración cubana. Qué contradicción, es tonta. Bueno, no, es que, vamos. Pero es increíble hasta dónde llega la estupidez. Y bueno, es una expresión de esa estupidez y de ese odio y de la maldad y de la sinrazón. Esta señora, Habana de la Torre. Habana de la Torre. Residente en Italia. Activista de estas redes contrarrevolucionarias, algunas violentas, siempre tratando de reventar, porque no hacen nada constructivo, quiero decir, no plantean cosas o hacen una conferencia, aunque sea para hablar mal del gobierno cubano. No. Lo que van es a intentar ensuciar los actos y las actividades que hacen otros, ¿no? La solidaridad, por ejemplo. Tienen que justificar los dineros de alguna forma. Así mismo es. Que reciben, los dineros que reciben. Y otro idiota, en este caso, residente en Miami, Chocolate MC. Cantante, ¿no? Sí. Bueno, esto es un mensaje del año 2019, cuando ya, por supuesto, estaba por allí. Chocolate MC explota. La culpa de que los cubanos sean así es del comunismo. El rey de los reparteros le llaman.
bueno, pues esta persona, que es uno de tantos que se apuntaron a la industria contrarrevolucionaria desde el ámbito musical para tratar de conseguir, pues bueno, un espacio, como han hecho tantos, ¿no? Ahí están los de Gente de Zona, de Stemmer Bueno y tantos otros, y también algunos que no son cubanos, pero que no pueden renunciar al mercado de Miami, al mercado latino, y se han apuntado a la contrarrevolución. Bueno, pues noticia de hace unos días. Va el primero del año, Chocolate MC es arrestado en Florida. Este hombre últimamente pasa más tiempo en la cárcel que fuera de ella porque es un maltratador de mujeres, porque ha ejercido la violencia machista, porque es un tipo violento, pero luego está dando lecciones sobre el comunismo. ¿Qué te parece? Bueno, es una escoria social, es un individuo que efectivamente suele estar más cerca de la cárcel que de la música. Ha sido detenido en varias ocasiones. Es un tipo con una vida tumultuosa, pudiéramos decir, y que afea realmente esa emigración, como dicen ellos, a los asilados políticos. O sea, afea al exilio político histórico, ¿no? Al mal llamado exilio político histórico e histérico. Y este Chocolate, bueno, cada vez que aparece es para un suceso eso, no por una nueva creación musical, no por algo realmente enaltecedor para él mismo, sino todo lo contrario. Es la vida realmente barrio bajera de alguien que no pasó, no elevó ni siquiera con el talento que se supone que tenga de su música. Yo no lo he escuchado, no me interesa, pero lo cierto es que cuando la mayoría de las veces que lo he visto ha sido relacionado con delitos, o porque ha sido detenido por un delito, o porque ha golpeado o ha maltratado. Es decir, un delincuente, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se diría? Un macarra. Un macarra. Un tipo macarra, un tipo realmente sin valores, sin un nivel tampoco destacable, nada más allá de la música que hace. Y bueno, es el pan nuestro de cada día de solo él, de algunos allí en Estados Unidos. Bueno, y no es el único, hay alguno que aparece hasta con una metralleta y con una pistola ahí amenazando al gobierno cubano y luego se presenta como músico cubano, artista, bueno, no sé. Y ya en estos momentos uno se puede creer cualquier cosa de todos estos especímenes. Cambiando de tema, Joana Tablada, diplomática cubana, denuncia este nuevo proyecto de la Cámara de Representantes del grupo republicano y de estos senadores y senadoras de ultraderecha de Florida, de origen cubano-americanos, Mario Díaz-Balart, fundamentalmente, María Elvira Salazar. Proyecto que lo que quiere es penalizar a los políticos y a sus familias de cualquier lugar del mundo que estén implicados en la firma de convenios médicos con Cuba. Joana Tablada dice: el gobierno de Estados Unidos tiene un programa millonario de la USAID y una ley del Congreso para comprar y divulgar testimonios falsos que acusen de trata de personas a los programas de cooperación médica. Pagan para que la verdad sea mentira y la mentira verdad. Ella se refiere a algo que ya existe y ahora le quieren meter esto que acabo de decir. Si el gobierno de cualquier signo, el de México o un gobierno regional en Italia, llega a un acuerdo de cooperación médica para que vayan médicos y médicas de Cuba a determinada región, automáticamente ya no van a poder entrar en Estados Unidos los dirigentes políticos. Por cierto, en Italia es una región gobernada por la ultraderecha. No sé cómo lo van a poder justificar con sus amigos. Pero no solamente esas personas, cargos políticos de estos países, sino sus familiares, sus hijos, etc. O sea, es una cosa descabellada, ¿no? Todo
Porque Mario Díaz Balar el otro día decía que esto lo hacen porque los ingresos que obtiene Cuba por estos convenios médicos van a las familias del gobierno cubano. Él elegía esas palabras no por cualquier razón, es porque cualquiera se da cuenta que esos convenios médicos, lo mismo que el turismo o cualquier otra fuente de ingresos, van a parar al presupuesto público de un país que tiene enormes dificultades para dar alimentos o dar medicamentos a su población. Y ellos, como necesitan cortar estas fuentes, lo tienen que justificar. No, ese dinero no va al presupuesto público, no va a comprar medicamentos, no, va a las familias de Miguel Díaz-Canel y sus secuaces, como ellos dicen, ¿no? No, y luego hay gente que se lo cree. Es la mentira, pero es la mentira constante, es la manipulación, es el odio, es la miseria humana, es la guerra en su más amplia extensión, que no solo, bueno, lo hemos dicho, lo repetimos una vez más, es una guerra. Están buscando, además, con esa falta total de ética, de todo, de humanismo, para justificar eso, dice, no, es que esos dineros van para los bolsillos del régimen, como dicen ellos, del régimen. Y en una economía como la cubana, todos esos ingresos van efectivamente para lo público, para atender las necesidades de la sociedad, del pueblo, como en ningún otro país se hace. Entonces, ellos atacan esa vertiente, pretenden mantener ese cerco, ahora lo recrudecen con esta estupidez para que el pueblo sufra. O sea, están lucrando y están viendo del sufrimiento del pueblo lo que hablan de derechos humanos. Entonces, hay una contradicción que esa contradicción lo lleva a descubrirse tal como son personas desalmadas que lo que le interesa es la politiquería y el dinero y no una verdadera posición en favor de los derechos humanos de un pueblo. Ellos violan flagrantemente los derechos humanos del pueblo cubano. Y también en este proyecto de la Cámara de Representantes está que van a poner una cantidad importante de dinero para Internet para Cuba. Por cierto, en Cuba hay Internet, hay un Internet pues, que ha avanzado muchísimo en los últimos años y que, por supuesto, tiene los problemas de toda la economía cubana. No hay recursos y fallan las cosas, pero hay Internet. Y Jimmy Sánchez nos dice... Dicen desde el norte que van a destinar millones de dólares para permitir Internet libre a los cubanos. No sé para qué tanto dinero. Si lo quisieran hacer, basta con eliminar todas las páginas censuradas por el gobierno norteamericano para Cuba. Y aquí pone unos ejemplos de todos los programas de software, páginas web a las que no se puede acceder en Cuba porque es un país prohibido, es un país sancionado. Intentas descargar una herramienta educativa y no puedes porque vives en un país sometido a sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Él está leyendo el texto que aparece explicando por qué el enlace está roto. Pero recuerda, el bloqueo no es contra el pueblo, es contra el gobierno. Bueno, aquí lo vemos perfectamente. SourceForge, error, prohibido. Y luego explica el por qué. Bueno, pues es que... Internet libre. Este es el Internet libre que ellos quieren. Bueno, es la mentira, pero rampante, y cómo tratan de justificar un acto ilegal, violatorio del derecho internacional, violatorio del derecho humanitario público, viola todo. Pero hay gente y politiqueros que justifican esas acciones para después venir con la narrativa o mantener la narrativa de que Cuba ha estado fallido, de que se niega los recursos que gestiona el gobierno para atender las necesidades de la población, de toda la población.
El sistema de salud público de Cuba es conocido, que tiene calidad y es gratuito, es universal y gratuito. Bueno, y la solidaridad que brinda a decenas de países del mundo, en la mayoría de los casos también es gratuita. Pero bueno, eso, los que hablan de derechos humanos, pues lo limitan, lo obstaculizan, redactan leyes en un país extranjero para aplicarla en Cuba o a las misiones médicas de Cuba, y después hablan de el comunismo no funciona, el Cuba estado fallido y todas esas narrativas realmente repugnantes, lejos de la realidad, lejos de la verdad. Y eso es lo que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva trasladan a los lectores. Lo que consiguen las campañas, por ejemplo, contra el turismo a Cuba, bueno, las campañas y las operaciones del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo todo esto de ahora exigir visa a la ciudadanía europea, incluso los cubanos que viven en Europa, si quieren ir a Estados Unidos, si es que antes han viajado a Cuba. Todo esto que tiene un impacto en que haya menos turismo y menos ingresos. ¿En qué incide directamente? Bueno, pues en que haya más problemas para comprar alimentos. Si Cuba tiene que poner 200 millones de dólares para comprar alimentos cada mes y tú estás consiguiendo que el turismo rebaje su factura de ingreso en 200 o en los que sea, pues directamente estás atentando contra el derecho a la alimentación del pueblo cubano. Eres un sinvergüenza, pero te presentas como freedom fighter. Y para despedir, un tuit de nuestra amiga y gran politóloga Arantxa Tirado. Qué casualidad, nos dice, que estos índices de democracia basados en la opinión de expertos, entre comillas, seleccionados por una revista The Economist sobre economía, propiedad de una empresa privada, califiquen siempre como menos democráticos a los países donde gobierna una izquierda menos permeable a sus intereses. Ella se refiere a un mapa que publica The Economist, vamos a decir, periódico o medio de influencia en el tema económico, de influencia, por supuesto, neoliberal, en favor de la economía capitalista y de su ideología. Y es curiosa, los regímenes autoritarios, que están más en rojo, y las democracias plenas, más en azul, coinciden perfectamente con los aliados de Estados Unidos y sus detractores o sus obstáculos. Y yo me he puesto a mirar cómo califica a Israel, este Estado tan democrático que destruye, asesina, entierra vivos a las personas, mata periodistas, mata familias enteras, 34.000 muertes hasta la fecha, mata a niños, a niñas, destruye hospitales. A ver si es un régimen autoritario, porque igual ellos consideran que claro, esto ya no está tan bien, ¿no? O es una democracia plena. Y efectivamente, tú, Lázaro, ¿qué crees? ¿Que está en azul, democracia plena, o en rojo, autoritario? ¿Qué crees? Azul. Premio. Premio. Azul. Pero es que el cinismo y la hipocresía es enorme. Entonces tachan de democracia. Fíjate con qué pensamiento más simple este periódico, democracia, capitalismo. Capitalismo. O sea, lo hemos dicho también en anteriores programas, y la gente se lo cree porque el bombardeo es tan intenso que lo aplica todo. Democracia. ¿Democracia de qué? La democracia burguesa, capitalista. Disfrazan el capitalismo, que ha tenido que mejorarse un poquito para poder sobrevivir, y sobre todo cuando estaba la Unión Soviética, ha tenido que ponerse las pilas y ser más social. Más social. En algunos sitios. En algunos sitios para poder sobrevivir. Pero ese capitalismo, que ahora lo han disfrazado de hace años, los medios y todo el aparato de democracia, o sea, eso se decimos, es el causante de la pobreza en el mundo, de casi el 80% de la pobreza en el mundo.
de la insalubridad y las calamidades de gran parte del mundo. Entonces es un capitalismo concentrado donde, desarrollado sí, en las potencias que fueron potencias colonialistas, que hoy también de otra manera ejercen o mantienen un colonialismo y neocolonialismo en gran parte del mundo. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir. Esperamos que les haya gustado o por lo menos parecido interesantes, aunque no estén de acuerdo con todo lo que decimos. Sí. Estos temas que hemos tratado, seguiremos con esta saga de los tontos muy tontos, porque hay, vamos, para repartir y para exportar. Exactamente. Analizaremos la actualidad cubana tan sometida a una guerra económica que produce muertes, que produce mucho sufrimiento. Aplaudimos iniciativas como la de Izquierda Unida en La Rioja, que ayer presentaba una proposición no de ley que no fue aprobada, qué casualidad, para el envío o para crear un programa de ayuda humanitaria para Cuba, precisamente contra el bloqueo. Iniciativas de ayuda material, de apoyo político, de intercambio cultural. Pronto, Buena Fe en Madrid, de nuevo en el auditorio Marcelino Camacho, 24 de mayo, y ahora no estarán los dos, estará todo el grupo, así que animamos a la gente a que ya compre las entradas, lo puede hacer a través de la página web de Cuba Información. Pues, ¿hasta aquí? Bueno, no, estupendo. Bueno, lo que hemos comentado realmente es la realidad, el día a día que tiene que ver con la revolución cubana, con el pueblo cubano. Y bueno, también la nota humorística, ¿no? que contiene, pues espero que llegue a toda nuestra audiencia, los que nos ven, y que sea un factor de multiplicador para que otras personas también conozcan esta realidad cotidiana que vive el pueblo cubano. Muchas gracias y abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Hasta el próximo botazo.